Atención, este audiolibro animado es una producción intelectual registrada y una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos y a todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única en el seno de una de esas espaciosas ensenadas que indentan la orilla oriental del Hudson, en aquella amplia expansión del río denominada por los antiguos navegantes holandeses el Tappan Zee, y donde siempre prudentemente cortaban velas e imploraban la protección de San Nicolás cuando cruzaban, yace un pequeño pueblo mercado puerto rural, que algunos llaman Greensburgo, pero que es más general y propiamente conocido por el nombre de Tarrytown. La leyenda de Sleepy Hollow por Washington Irving, encontrado entre los papeles del finado Diedrich Knickerbocker. Una grata tierra de somnoliento cabeceo era, de sueños que ondean ante el medio cerrado ojo, y de alegres castillos en las nubes que pasan eternamente rumorizándose alrededor de un cielo de verano. Castillo de la indolencia. Este nombre fue dado, nos cuentan, en días pasados, por las buenas amas de casa del campo adyacente, debido a la inveterada propensión de sus maridos a demorarse alrededor de la taberna del pueblo los días de mercado. Sea como fuere, no respondo por el hecho, sino que solo lo menciono en aras de ser preciso y auténtico. No lejos de este pueblo, quizá unas 2 millas, hay un pequeño valle o más bien un regazo de tierra entre colinas altas, que es uno de los lugares más tranquilos del mundo entero. Un pequeño arroyo se desliza a Trowgate, con solo el murmullo suficiente para arrullar a uno al reposo, y el silbido ocasional de una codorniz o el repiqueteo de un pájaro carpintero es casi el único sonido que alguna vez irrumpe en la uniforme tranquilidad. Recuerdo que, cuando era un mozuelo, mi primera hazaña en la caza de ardillas fue en una arboleda de altos nogales que da sombra a un lado del valle. Había vagado hasta ella al mediodía, cuando toda la naturaleza es peculiarmente quieta, y me sobresalté ante el estruendo de mi propia arma, al romper la quietud sabática alrededor y ser prolongado y reverberado por los ecos enojados. Si alguna vez deseara un retiro donde pudiera escabullirme del mundo y sus distracciones, y soñar tranquilamente el remanente de una vida turbulenta, no conozco ninguno más prometedor que este pequeño valle. Del reposo lánguido del lugar y el carácter peculiar de sus habitantes, que son descendientes de los colonos holandeses originales, esta hondonada apartada ha sido largamente conocida por el nombre de Sleepy Hollow, y sus rústicos muchachos son llamados los Sleepy Hollow Boys en todos los países vecinos. Una influencia soñolienta y soñadora parece pendir sobre la tierra y permear la misma atmósfera. Algunos dicen que el lugar fue hechizado por un doctor alto alemán durante los primeros días del asentamiento, otros que un viejo jefe indio, el profeta o hechicero de su tribu, celebraba sus aquelarres allí antes de que el país fuera descubierto por el maestro Hendrik Hudson. Cierto es, el lugar continúa bajo el dominio de algún poder brujesco que mantiene un hechizo sobre las mentes de la buena gente,
causando que caminen en un continuo ensueño sondados a todo tipo de creencias maravillosas. Son propensos a trances y visiones, y frecuentemente ven signos extraños, y oyen música y voces en el aire. Todo el vecindario abunda en cuentos locales, lugares encantados y supersticiones crepusculares. Estrellas fugaces y meteoros resplandecen con más frecuencia a través del valle que en cualquier otra parte del país, y la pesadilla, con sus 9 crías, parece hacer de él su escenario favorito para sus cabriolas. El espíritu dominante, sin embargo, que frecuenta esta región encantada, y parece ser el comandante en jefe de todos los poderes del aire, es la aparición de una figura a caballo sin cabeza. Algunos dicen que es el fantasma de un soldado anciano a quien una bala de cañón se había llevado la cabeza en alguna batalla sin nombre durante la guerra revolucionaria, y que de vez en cuando es visto por la gente del campo apresurándose en la penumbra de la noche, como si volara sobre las del viento. De hecho, ciertos de los más auténticos historiadores de aquellas partes, que han tenido cuidado en recopilar y cotejar los hechos flotantes concernientes a este espectro, alegan que el cuerpo del soldado, habiendo sido enterrado en el cementerio, el fantasma cabalga hacia la escena de batalla en busca nocturna de su cabeza, y que la velocidad vertiginosa con que a veces pasa a lo largo de la Hollow, como una ráfaga de medianoche, se debe que va retrasado y tiene prisa por volver al cementerio antes del amanecer. Sus guaridas no se confinan al valle, sino que se extienden a veces a los caminos adyacentes, y especialmente a la vecindad de una iglesia a no gran distancia. Tal es la idea general de esta superstición legendaria, que ha proporcionado materiales para muchas una historia salvaje en esa región de sombras. Y el espectro es conocido en todas las chimeneas campestres por el nombre de Dele Atlas Horseman of Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza de Sleepy Hollow. Es remarcable que la propensión visionaria que he mencionado no se confine a los habitantes nativos del valle, sino que sea inconscientemente absorbida por todos los que residen allí por un tiempo. Menciono este apacible lugar con todo el elogio posible, pues es el tales pequeños y retirados valles holandeses, encontrados aquí y allá cobijados en el gran estado de Nueva York, donde la población, las costumbres y los hábitos permanecen fijos, mientras el gran torrente de migración y mejora, que está produciendo cambios incesantes en otras partes de este inquieto país, pasa junto a ellos, inadvertido, por muy despiertos que hayan estado antes de entrar en esa región soñolienta. Seguro es que, en poco tiempo, inhalan la influencia brujesca del aire y empiezan a volverse imaginativos, a soñar sueños y ver apariciones. Son como esos pequeños recovecos de agua quieta que bordean una corriente rápida, donde podemos ver la paja y la burbuja navegando quietamente ancladas o girando lentamente en su puerto mimético, imperturbadas por la prisa de la corriente pasajera. Aunque han transcurrido muchos años desde que pisé las sombras soñolientas de Sleepy Hollow, aún me pregunto si no encontraría los mismos árboles y las mismas familias vegetando en su cobijado seno. En este lugar apartado de la naturaleza moraba, en un remoto período de la historia americana, es decir, hace unos 30 años, un digno personaje de nombre Chabot Crane, quien moraba, o, como él lo expresaba, se demoraba, en Sleepy Hollow.
con el propósito de instruir a los niños de la vecindad. Era un nativo de Connecticut, un estado que provee a la unión con pioneros para la mente tanto como para el bosque, y envía anualmente sus legiones de leñadores fronterizos y maestros de escuelas rurales. El cognomento de Crane no era inaplicable a su persona. Era alto, pero exceedingly lank, con hombros estrechos, brazos y piernas largos, manos que le colgaban una milla fuera de sus mangas, pies que podrían haber servido de palas, y toda su armazón colgaba muy holgadamente. Su cabeza era pequeña y plana en la parte superior, con orejas enormes, grandes ojos vidriosos y verdes, y una larga nariz aguzada, de modo que parecía una veleta perchado por su cuello husillo para decir de qué lado soplaba el viento. Verlo avanzar a zancadas a lo largo del perfil de una colina en un día ventoso, con su ropa holgada y flameando a botín, uno podría verlo mistaquen por el genio del hambre descendiendo por la tierra, o algún espantapájaros escapado de un campo de maíz. Su escuela era un edificio bajo de una sola gran habitación, toscamente construido con troncos, las ventanas parcialmente vidriadas y parcialmente parchadas con hojas de viejos cuadernos de copiar. Estaba ingeniosamente asegurada en horas vacías por una vara retorcida en el picaporte de la puerta y estacas puestas contra las contraventanas, de modo que, aunque un ladrón pudiera entrar con perfecta facilidad, encontraría algún embarazo para salir, una idea muy probablemente tomada por el arquitecto John Van Houten del misterio de una NASA para anguilas. La escuela se alzaba en una situación más bien solitaria pero agradable, justo al pie de una colina boscosa, con un arroyo corriendo cerca y un formidable abedul creciendo en uno de sus extremos. Desde allí, el bajo murmullo de las voces de sus pupilos, repasando sus lecciones, podía oírse en un día de verano somnoliento, como el zumbido de una colmena, interrumpido de vez en cuando por la voz autoritaria del maestro, en tono de amenaza o mando, o, quizás, por el sonido aterrador de la vara de abedul, mientras surgía algún rezagado holgazán a lo largo del florido sendero del conocimiento. A decir verdad, era un hombre concienzudo, y siempre tenía presente la máxima de oro: ahorra la vara y echarás a perder al niño. Los Scholars de Ichabod Crane ciertamente no estaban echados a perder. No quiero que se imagine, sin embargo, que era uno de esos potentados crueles de la escuela que se regocijan en el dolor de sus súbditos. Por el contrario, administraba justicia con discriminación más que con severidad, quitando la carga de las espaldas de los débiles y poniéndola sobre las de los fuertes. Tu mero chiquitajo enclenque, que se encogía ante el menor floreo de la vara, era pasado por alto con indulgencia. Pero las demandas de la justicia se satisfacían infligiendo una porción doble a algún pequeño y duro muchachito holandés testarudo y de faldas amplias, que se enfurruñaba, hinchaba y se volvía terco y hosco bajo la abedul. A todo esto lo llamaba a cumplir con su deber para con sus padres, y nunca infligía un castigo sin seguirle la seguridad tan consoladora para el Smarting chiquillo, de que lo recordaría y le daría las gracias el día más largo que tuviera que vivir. Cuando las horas de escuela terminaban, era incluso el compañero y compañero de juegos de los chicos mayores, y en las tardes de fiesta convoyaba a algunos de los más pequeños a casa, que resultaban tener hermanas bonitas o buenas amas de casa por madres, noté por las comodidades de la despensa. De hecho,
Le convenía mantenerse en buenos términos con sus pupilos. Los ingresos provenientes de su escuela eran pequeños y apenas habrían sido suficientes para proporcionarle pan diario, pues era un comedor enorme y, aunque flaco, tenía los poderes dilatadores de una anaconda, pero para ayudar a su manutención. Era, según la costumbre rural de aquellas partes, hospedado y alimentado en las casas de los granjeros cuyos hijos instruía. Con estos vivía sucesivamente una semana cada vez, Tus haciendo la ronda de la vecindad, con todos sus efectos mundanos atados en un pañuelo de algodón, para que todo esto no fuera demasiado oneroso para las bolsas de sus patronos rústicos, que son propensos a considerar los costos de la escolaridad como una carga gravosa, y a los maestros de escuela como meros zánganos. Tenía varias formas de hacerse voz útil y agradable. Ayudaba a los granjeros ocasionalmente en las labores más ligeras de sus granjas, ayudaba al sereno, arreglaba las vallas, llevaba los caballos al agua, conducía las vacas desde el pastizal y cortaba leña para el fuego invernal. Dejaba de lado, también, toda la dignidad dominante y el dominio absoluto con que se enseñoreaba en su pequeño imperio la escuela, y se volvía maravillosamente gentil y salamero. Se ganaba el favor en los ojos de las madres acariciando a los niños, particularmente a los más pequeños, y como el león boldo que Wilón tan magnánimamente sostenía al cordero, se sentaría con un niño en una rodilla y mecería una cuna con el pie durante horas enteras. Además de sus otras ocupaciones, era el maestro de canto del vecindario y recogía muchos chelines brillantes instruyendo a los jóvenes en salmodia. Era para el materia de no poca vanidad los domingos tomar su estación frente a la galería de la iglesia con una banda de cantantes escogidos, donde, en su propia mente, se llevaba completamente la palma del párroco. Cierto es, su voz resonaba por encima de todo el resto de la congregación, y hay peculiares trinos que aún pueden oírse en esa iglesia y que pueden ser oídos a media milla de distancia. Quita el lado opuesto del milpón en una tranquila mañana de domingo, que se dice son legítimamente descendidos de la nariz de Ichabod Crane. Así, por diversos pequeños expedientes, en esa forma ingeniosa que comúnmente se denomina por las buenas o por las malas, el digno pedagogo se las arreglaba tolerablemente bien y era pensado por todos los que no entendían nada del trabajo mental, que tenía una vida maravillosamente fácil. El maestro de escuela es generalmente un hombre de cierta importancia en el círculo femenino de un vecindario rural, siendo considerado una especie de persona ociosa y caballerosa, de gusto y accomplishments vastamente superiores a los de los rústicos campesinos, y, de hecho, inferior en aprendizaje solo al párroco. Su aparición, por tanto, es apta para ocasionar un pequeño revuelo en la mesa de toda una granja, y la adición de un plato superfluo de pasteles o dulces, o, quizás, el alarde de una tetera de plata. Nuestro hombre de letras, por tanto, era peculiarmente feliz con las sonrisas de todas las damiselas del campo, como figuraría entre ellas en el cementerio, entre los servicios los domingos, recogiendo uvas para ellas de las vides silvestres que cubrían los árboles circundantes, recitando para su amusamiento todos los epitafios de las lápidas, o paseando, con toda una bandada de ellas, a lo largo de las orillas de la Tjacent Milpont.
mientras los más tímidos patanes campesinos se quedaban colgados tímidamente atrás, envidiando su superior elegancia y donaire de su vida medio itinerante. También era una especie de gaceta viajera, llevando todo el fardo de los chismes locales de casa en casa, de modo que su aparición era siempre saludada con satisfacción. Era, además, estimado por las mujeres como un hombre de gran erudición, pues había leído varios libros Quitetrougo, y era un perfecto maestro de la historia de la brujería en Nueva Inglaterra de Cotton Mather, en la cual, por cierto, creía más firme y potentemente. Era, de hecho, una extraña mezcla de astucia pequeña y credulidad simple. Su apetito por lo maravilloso y sus poderes para digerirlo eran igual y extraordinarios, y ambos se habían incrementado por su residencia en esta región hechizada. Ningún cuento era tan grosero o monstruoso para su capaciosa Svallow. Entonces, mientras se dirigía por pantano y arroyo y el full arboleda, hacia la granja donde resultaba estar alojado, cada sonido de la naturaleza, a esa hora brujesca, agitaba su excitada imaginación, el gemido del chotacabras desde la ladera, el grito augural del sapo de árbol, ese heraldo de la tormenta, el lúgubre ulular del autillo, o el repentino crujir en la espesura de pájaros asustados desde su percha. A menudo era su deleite, después de que su escuela era despedida por la tarde, tenderse sobre la rica cama de trébol que bordeaba el pequeño arroyo que gemía junto a su escuela, y allí repasar las beautiful historias del viejo Mather, hasta que el crepúsculo gatrinca la tarde hacía de la página impresa una mera neblina ante sus ojos. Las luciérnagas, también, que centelleaban más vívidamente en los lugares más oscuros, náhuatl lo sobresaltaban cuando una de un brillo un conmon cruzaba su camino, y si, por casualidad, un enorme y torpe escarabajo venía volando en su torpe vuelo Steam, el pobre Dodo estaba listo para entregar el alma, con la idea de que había sido golpeado con la señal de una bruja. Otra de sus fuentes de placer temeroso era pasar largas veladas invernales con las viejas esposas holandesas, mientras hilaban junto al fuego, con una hilera de manzanas asándose y chisporroteando a lo largo del Eart, y escuchar sus maravillosos cuentos de fantasmas y duendes, y campos encantados, y arroyos encantados, y puentes encantados, y casas encantadas, y particularmente de Leadles Orseman, o el esiano galopante de la Hollow, como a veces lo llamaban. Su único recurso en tales ocasiones, ya fuera para ahogar el pensamiento o ahuyentar a los espíritus malignos, era cantar tonadas de salmos, y la buena gente de Sleepy Hollow, mientras se sentaba a sus puertas al anochecer, a menudo se llenaba de agua al oír su nasal melodía, en vinculada dulzura largamente drown out, flotando desde la distante colina, o a lo largo del dusky camino. La deleitaría cual y con sus anécdotas de brujería, y de los direful augurios y portentos, visiones y sonidos en el aire, que prevalecían en los tiempos más tempranos de Connecticut, y las asustaría Awfully con especulaciones sobre cometas y estrellas fugaces, y con el alarmante hecho de que el mundo realmente daba vueltas, y que la mitad del tiempo estaban patas arriba. Pero si había placer en todo esto, mientras se acurrucaba cómodamente en el rincón de la chimenea de una habitación que estaba toda de un resplandor rojizo por el crepitante fuego de leña, y donde, por supuesto, ningún espectre se atrevía a mostrar su cara,
gradearle comprado por los terrores de su posterior caminata a casa. ¿Qué formas y sombras temerosas asediaban su camino? En medio del resplandor tenue y lúgubre de una noche nevada. Con qué mirada anhelante observaba cada rayo tembloroso de luz que se estremece a través de los campos baldíos desde alguna ventana distante. ¿Cuántas veces se sobrecogía de horror por algún arbusto cubierto de nieve que, como un espectro envuelto en una sábana, asaltaba su veripat? ¿Cuántas veces se encogía con un pavor que le helaba la sangre el sonido de sus propias pisadas en la costra helada bajo sus pies, y temía mirar por encima del hombro, no fuera a ver algún seruncut pisándole los talones? ¿Y cuántas veces era arrojado a una consternación completa por alguna ráfaga rugiente, aullando entre los árboles, con la idea de que era el lesiano galopante en una de sus nicles couringos? Todos estos, sin embargo, eran meros terrores de la noche, fantasmas de la mente que caminan en la oscuridad. Y aunque había visto muchos espectres en su tiempo, y había sido más de una vez asediado por Satanás en diversas apes, en sus solitarias perambulaciones, sin embargo, la luz del día ponía fin a todos estos males. Ya habría pasado una vida agradable, a pesar del diablo y todas sus obras, si su camino no se hubiera cruzado con un ser que causa más perplejidad al hombre mortal que los fantasmas, los duendes y toda la raza de las brujas juntas. Y esa era una mujer. Entre los discípulos musicales que se reunían una tarde cada semana para recibir sus instrucciones en salmodia, estaba Katrina Van Tassel. La hija y única child de un sustancial granjero holandés, era una muchacha floreciente de recién cumplidos 18 años, tan rechoncha como una perdiz, madura, melosa y de mejillas sonrosadas como uno de los melocotones de su padre, y universalmente famosa, no meramente por su belleza, sino por sus vastas expectativas. Era además un poco coqueta, como podía percibirse incluso en su vestir, que era una mezcla de modas antiguas y modernas, como mejor suited para realzar sus encantos. Llevaba los adornos de oro amarillo puro que su tatarabuela había traído desde Sardam, el tentador estomacher de antaño, y además una provocativamente short pollera, para mostrar el pie y tobillo más bonitos de la comarca de Chabot. Crane tenía un corazón blando y tonto hacia el sexo, y no es de extrañar que un bocado tan tentador pronto encontrara favor en sus ojos, más especialmente después de haberla visitado en su mansión paternal. El viejo Walter Van Tassel era un cuadro perfecto de un granjero próspero, contento y liberal de corazón. Raramente, es cierto, enviaba sus ojos o sus pensamientos más allá de los límites de su propia granja, pero dentro de ellos todo era cómodo, feliz y bien acondicionado. Estaba satisfecho con su riqueza, pero no orgulloso de ella, y se picaba de la abundancia cordial. Más que del estilo en que vivía, su fortaleza estaba situada en las orillas del Hudson, en uno de esos verdes, abrigados y fértiles rincones en los que a los granjeros holandeses les gusta tanto anidar. Un gran olmo extendía sus amplias ramas sobre ella, al pie del cual burbujeaba un manantial del agua más suave y dulce, en un pequeño pozo formado por un barril, y luego se escapaba brillante entre la hierba hacia un arroyo vecino, que murmuraba entre alisos y sauces enanos. Cerca de la granja había un vasto granero que podría haber servido de iglesia, cada ventana y grieta del cual parecía estar a punto de estallar con los tesoros de la granja. El mayal resonaba ocupadamente dentro de él desde la mañana hasta la noche,
Golondrinas y aviones se deslizaban piando alrededor de los aleros, y hileras de palomas, algunas con un ojo vuelto hacia arriba, como vigilando el tiempo, algunas con sus cabezas bajo sus alas o enterradas en sus pechos, y otras hinchándose, arrullando e inclinándose alrededor de sus damas. Disfrutaban del sol en el techo. Cerdos lustrosos y pesados gruñían en el reposo y la abundancia de sus corrales. ¿De dónde salían? De vez en cuando, tropas de ceruditos mamones, como para olfatear el aire. Un escuadrón majestuoso de gansos nevados navegaban en un estanque contiguo, convoyando flotas enteras de patos. Regimientos de pavos gluteaban por el corral, y gallinas de Guinea se preocupaban alrededor, como emas de casa de mal genio, con su quejumbroso, descontento grito. Ante la puerta del granero pavoneábase el gallo gallardo, ese modelo de marido, guerrero y caballero, batiendo sus alas bruñidas y cacareando con el orgullo y el gozo de su corazón, a veces arrancando la tierra con sus pies, y luego generosamente llamando a su familia siempre hambrienta de esposas e hijos para disfrutar del rico bocado que había descubierto. La boca del pedagogo se hacía agua mientras miraba esta suntuosa promesa de lujoso alimento invernal en su devorador ojo mental. Se picturea a sí mismo cada cerdo asado corriendo con un pudding en su vientre y una manzana en la boca. Las palomas estaban cómodamente acostadas en un confortable pastel y arropadas con una colcha de corteza. Los gansos nadaban en su propia gravy y los patos se aparejaban acogedoramente en platos, como cómodas parejas casadas, con una decente competencia de salsa de cebolla. En los cerdos veía esculpido el futuro lomo lustroso de tocino y el jugoso y sabroso jamón. No había un pavo que no contemplara elegantemente truzado, con su molleja bajo su ala, y, quizás, un collar de salchichas sabrosas. Mientras el extasiado Ichabod se imaginaba todo esto, y mientras rodaba sus grandes ojos verdes sobre las grasas tierras de pradera, los ricos campos de trigo, de centeno, de alforfón y maíz indio, y los huertos cargados de fruta rojiza, que rodeaban la cálida vivienda de Bantasel, su corazón anhelaba por la damisela que había de heredar estos dominios, y su imaginación se expandía con la idea de cómo podrían rehabil y convertirse en efectivo, y el dinero invertido en inmensos tractos de tierra salvaje y palacios de tejas en el wilderness, e incluso el brillante Chanticleer mismo yacía patas arriba, en un plato aparte, con las garras elevadas, como suplicando ese cuarto que su espíritu caballeroso desdeñaba pedir mientras vivía. No, su ocupada fancilla realizaba sus esperanzas y le presentaba a la floreciente Catrina con una familia entera de niños, montados en la parte superior de un vagón cargado de trastos domésticos, con ollas y calderos colgando debajo, y se veía a sí mismo cabalgando a horcajadas sobre una yegua de paso, con un potrillo en los talones, partiendo hacia el Kentucky, Tennessee, o vaya uno a saber a dónde. Cuando entró en la casa, la conquista de su corazón fue completa. Era una de esas espaciosas granjas, con techos de alto caballete pero de pendiente baja, construidas al estilo transmitido por los primeros colonos holandeses, los aleros bajos y salientes formando un pórtico a lo largo del frente, capaz de ser cerrado en mal tiempo. Bajo este colgaban mayales, arneses, varios utensilios de labranza,
y redes para pescar en el río Encino. Bancos fueron construidos a los lados para uso veraniego, y una gran rueda de hilar en un extremo y una mantequera en el otro mostraban los varios usos a los que este importante pórtico podría ser dedicado. Desde este pórtico el Bunderinghi Chabot entró en la sala que formaba el centro de la mansión, y el lugar de residencia usual. Aquí hileras de peltre resplandeciente, alineadas en una larga alacena, deslumbraban sus ojos. En un rincón es todo un enorme saco de lana, listo para ser hilado. En otro, una cantidad de linseed gulsi recién salido del telar, mazorcas de maíz indio y cuerdas de manzanas y melocotones secos colgaban en festones a lo largo de las paredes, mezclados con la gala de pimientos rojos, y una puerta entreabierta le daba un vistazo al mejor salón, donde las sillas de patas de garra y las mesas de caoba oscura brillaban como espejos morillos, con su correspondiente pala y tenazas, relucían desde su cobertura de puntas de espárrago. Naranjos falsos y conchas de caracol decoraban la repisa de la chimenea. Stringos de huevos de pájaros de varios colores estaban suspendidos encima. Un gran huevo de avestruz colgaba del centro de la habitación, y una alacena de esquina, sabiamente left abierta, displayaba inmensos tesoros de plata antigua y porcelana bien remendada. Desde el momento en que Chabot posó sus ojos sobre estas regiones de deleite, la paz de su mente se acabó, y su único estudio era cómo ganarse el afecto de la incomparable hija de Van Tassel. En esta empresa, sin embargo, tenía más dificultades reales de las que generalmente caían en la suerte de un caballero andante de antaño, que raramente tenía otra cosa que gigantes, encantadores, dragones de fuego, y tales adversarios fácilmente conquistados con los que contender, y tenía que abrirse camino meramente a través de puertas de hierro y bronce y muros de diamante hasta la torre del homenaje, donde la dama de su corazón estaba confinada. Todo lo cual lograba tan fácilmente como un hombre abriría camino hasta el centro de un pastel de Navidad, y entonces la dama le daba su mano como cosa course, y Chabot, por el contrario, tenía que ganarse el camino al corazón de una coqueta campesina, asediada con un laberinto de caprichos y antojos que siempre presentaban nuevas dificultades e impedimentos, y tenía que enfrentar a una hueste de adversarios temibles de carne y hueso reales, los numerosos admiradores rústicos que asediaban cada portal a su corazón, manteniendo un ojo vigilante y enojado el uno sobre el otro, pero listos para estallar en causa común contra cualquier nuevo competidor. Entre estos, el más formidable era un tipo corpulento, ruidoso y bullanguero, de nombre Abraham, o, según la abreviatura holandesa, Bron van Brunt, el héroe de la comarca, que resonaba con sus hazañas de fuerza y temeridad. Era ancho de hombros y de articulaciones dobles, con pelo negro corto y rizado, y un semblante abierto pero no desagradable, teniendo un aire mezclado de diversión y arrogancia. De su marco hercúleo y grandes poderes de sus miembros había recibido el apodo de Brombones, por el que era universalmente conocido. Era famoso por su gran conocimiento y habilidad en la equitación, siendo tan diestro a caballo como un tártaro. Era el primero en todas las carreras y peleas de gallos, y, con la ascendencia que la fuerza corporal siempre adquiere en la vida rústica, era el árbitro en todas las disputas, poniendo su sombrero de lado.
y dando sus decisiones con un aire y tono que no admitían réplica ni apelación. Siempre estaba listo para una pelea o una jarana, pero tenía más travesura que mala intención en su composición, y con toda su rudeza dominante, había una fuerte dosis de humor burlón y buen carácter. En el fondo tenía 3 o 4 compañeros de juerga que lo consideraban su modelo y a cuya cabeza recorría el campo, asistiendo a cada escena de enemistad o alegría a millas a la redonda. En tiempos fríos se distinguía por un gorro de piel coronado con una llamativa cola de zorro, y cuando la gente en una reunión campestre divisaba a distancia esta cresta bien conocida, moviéndose entre un pelotón de jinetes duros, siempre se preparaban para un cual a veces se oía su creo precipitándose más allá de las granjas a medianoche, con gritos y alaridos, como una tropa de cosacos del Don, y las viejas señoras, sobresaltadas de su sueño, escucharían un momento hasta que el bullicio hubiera pasado traqueteando, y entonces exclamarían, comillas ahí van Bronbones y su pandilla. Los vecinos lo miraban con una mezcla de temor, admiración y buena voluntad, y, cuando ocurría alguna travesura de lunático o riña rústica en la vecindad, siempre movían la cabeza y aseguraban que Brombones estaba en el fondo de ello. Este héroe desenfrenado había destacado durante algún tiempo a la floreciente Catrina como el objeto de sus toscos galanteos, y aunque sus mimos amorosos eran algo así como las caricias suaves y muestras de cariño de un oso, sin embargo, se susurraba que ella no desalentaba del todo sus esperanzas. Cierto es, sus avances eran señales para que los candidatos rivales se retiraran, que no sentían inclinación a cruzar a un león en sus amores, tanto que cuando su caballo era visto atado a la empalizada de Bantasel, una noche de domingo, una señal segura de que su amo estaba cortejando, o, como se le llama, haciendo la corte, dentro. Todos los demás pretendientes pasaban con desesperación y llevaban la guerra a otros cuarteles. Tal era el formidable rival con quien Ichabod Crane tenía que contender, y, considerándolo todo, un hombre más robusto que él se habría encogido de la competición, y uno más sabio habría desesperado. Sin embargo, tenía una feliz mezcla de flexibilidad y perseverancia en su naturaleza. Era en forma y espíritu como una vara flexible cediendo, pero dura, aunque se doblaba, nunca se rompía, y aunque se inclinaba bajo la más ligera presión, sin embargo, en el momento en que ésta desaparecía, Sas estaba erguido y llevaba la cabeza tan alta como siempre. Tomar el campo abiertamente contra su rival habría sido una locura, porque no era un hombre a quien se le frustraran sus amores, más que ese amante tempestuoso, Aquiles. Y Chabot, por tanto, hizo sus avances de una manera tranquila y gentilmente insinuante bajo la cubierta de su carácter de maestro de canto. Hacía visitas frecuentes a la granja. No es que tuviera algo que temer de la intromisión entrometida de los padres, que es tan a menudo una piedra de tropiezo en el camino de los amantes. Van Tassel era un alma fácil e indulgente. Amaba a su hija incluso más que a su pipa, y, como un hombre razonable y un excelente padre, la dejaba salirse con la suya en todo. Su notable mujercita también tenía suficiente que hacer atendiéndose a sus quehaceres y administrando sus aves de corral, porque, como observó sagazmente, los patos y los gansos son cosas tontas y hay que cuidarlos, pero las chicas pueden cuidarse solas. Así,
Mientras la ocupada ama de casa se agitaba por la casa, o manejaba su rueca en un extremo del pórtico, el honesto Walt se sentaba fumando su pipa nocturna en el otro, mirando las hazañas de un pequeño guerrero de madera, quien, armado con una espada en cada mano, luchaba muy valientemente contra el viento en el pináculo del granero. Mientras tanto, Ichabod llevaría a cabo su cortejo con la hija al lado del manantial bajo el gran olmo, o paseando en el crepúsculo. Esa hora tan favorable para la elocuencia del amante. No pretendo saber cómo se cortejan y se ganan los corazones de las mujeres. Para mí siempre han sido materias de acertijo y admiración. Algunas parecen tener solo un punto vulnerable o puerta de acceso, mientras que otras tienen 1000 avenidas y pueden ser capturadas de 1000 maneras diferentes. Es un gran triunfo de habilidad ganar a las primeras, pero una prueba aún mayor de estrategia mantener la posesión de las segundas, porque el hombre debe batallar por su fortaleza en cada puerta y ventana. Quien gana 1000 corazones comunes tiene por tanto derecho a cierta fama, pero quien mantiene un dominio indiscutido sobre el corazón de una coqueta es de hecho un héroe. Cierto es, este no era el caso con el temible Brombones, y desde el momento en que Ichabod Crane hizo sus avances, los intereses del primero evidentemente declinaron. Su caballo ya no era visto atado a las empalizadas las noches de domingo, y una enemistad mortal surgió gradualmente entre él y el preceptor de Sleepy Hollow, Grom, que tenía un grado de ruda caballerosidad en su naturaleza. Habría preferido llevar las cosas a una guerra abierta y haber zanjado sus pretensiones a la dama, de acuerdo con el modo de esos razonadores más concisos y simples. Los caballeros andantes de antaño, mediante combate singular, pero Ichabod era demasiado consciente de la fuerza superior de su adversario para entrar en liza contra él. Había oído una fanfarronada de Bones de que doblaría al maestro de escuela y lo pondría en un estante de su propia escuela, y era demasiado cauteloso para darle una oportunidad. Había algo extremadamente provocativo en este sistema obstinadamente pacífico. No le dejaba a broma alternativa sino recurrir a los fondos de broma rústica de su disposición y jugar pesadas bromas prácticas sobre su rival. Ichabod se convirtió en el objeto de una whimsical persecución para Bones y su pandilla de jinetes tocos acosaban sus hasta entonces pacíficos dominios. Ahumaron su escuela de canto tapando la chimenea, irrumpieron en la escuela por la noche, a pesar de sus formidables cerrojos de vara y estacas en las ventanas, y volvieron todo patas arriba, de modo que el pobre maestro comenzó a pensar que todas las brujas del país celebraban sus reuniones allí. Pero lo que era aún más molesto, Broma aprovechaba todas las oportunidades de ponerlo en ridículo en presencia de su dama, y tenía un perro canalla a quien enseñó a gemir de la manera más ridícula, y lo presentó como un rival de Ichabod, para instruirle en salmodia. La vara de abedul de la justicia reposaba sobre 3 clavos detrás del trono, un terror constante para los malhechores, mientras que en el escritorio ante él podían verse varios artículos de contrabando y armas prohibidas, detectadas en las personas de holgazanes mocosos, tales como manzanas medio mordidas, pistolas de tapón, molinetes, jaulas para moscas y legiones enteras de gallitos de papel rampantes. De esta manera las cosas siguieron por algún tiempo, sin producir ningún efecto material en las situaciones relativas de los poderes contendientes. En una fina tarde otoñal, Ichabod, de humor pensativo,
Se sentó entronizado en el alto taburete desde donde usualmente vigilaba todos los asuntos de su pequeño reino literario. En su mano blandía una férula, ese cetro de poder despótico. Aparentemente había habido algún acto aterrador de justicia infligido recientemente, pues sus scholars estaban todos ocupadamente intentos en sus libros, o susurrando furtivamente detrás de ellos con un ojo puesto en el maestro, y una especie de zumbido de quietud reinaba throughout la escuela. Fue interrumpido de repente por la aparición de un negro con chaqueta y pantalones de tela de arpillera, un fragmento de sombrero de copa redonda, como el gorro de Mercurio, y montado sobre el lomo de un potro harapiento, salvaje, medio indómito, que manejaba con una cuerda a modo de cabestro. Vino traqueteando hasta la puerta de la escuela con una invitación para Ichabod a asistir a una merrymaking o fiesta de edredón, que se celebraría esa noche en casa de Minier Van Tassel. Ya habiendo entregado su mensaje con ese aire de importancia y esfuerzo por el lenguaje fino, que un negro es propenso a mostrar en pequeñas embajadas de ese tipo, se lanzó sobre el arroyo, y fue visto escapando colina arriba por la hondonada. Lleno de la importancia y prisa de su misión, todo era ahora bullicio y alboroto en la hasta hace poco tranquila escuela. Los scholars fueron apresurados tras sus lecciones sin detenerse en trivialidades. Los que eran ágiles se saltaban la mitad con impunidad, y los que eran tardíos recibían una aplicación inteligente de vez en cuando en la retaguardia, para acelerar su velocidad o ayudarlos con una palabra alta. Los libros eran arrojados a un lado sin ser guardados en los estantes, los tinteros se volcaban, los bancos se tiraban al suelo, y toda la escuela fue soltada una hora antes de lo usual, irrumpiendo como una legión de diablillos jóvenes. Gañendo y McInracket Bout el verde con alegría por su emancipación temprana. El galante Chabot ahora pasó al menos media hora extra en su aseo, cepillando y limpiando su mejor, y de hecho único traje de negro oxidado, y arreglando sus mechones con un pedazo de espejo roto que colgaba en la escuela, para poder aparecer ante su dama al verdadero estilo de un caballero. Pidió prestado un caballo al granjero con quien estaba domiciliado, un viejo holandés colérico de nombre Hans van Ripper, y, así gallardamente montado, salió como un caballero andante en busca de aventuras. Pero es propio que yo debería, en el verdadero espíritu de la historia romántica, dar alguna cuenta de la apariencia y equipamientos de mi héroe y su corcel. El animal que montaba era un caballo de labranza desvencijado, que había sobrevivido a casi todo excepto a su visiones. Estaba demacrado y desgreñado, con un cuello de oveja y una cabeza como un martillo. Su crin y cola oxidadas estaban enmarañadas y llenas de nudos con cardos borriqueros. Un ojo había perdido la pupila y estaba fijo y espectral, pero el otro tenía el destello de un genuino diablo en él. Aún debe haber tenido fuego y brillo en su día, a juzgar por el nombre que llevaba de algún poder, pólvora. De hecho, había sido un corcel favorito de su amo, el colérico Van Ripper, que era un jinete furioso, y había infundido, muy probablemente, algo de su propio espíritu en el animal, porque, viejo y desvencijado como parecía, había más del diablo escondido en él que en cualquier potranca joven del país, y Chabot era una figura adecuada para tal corcel. Cabalgaba con estribos cortos, que llevaban sus rodillas casi hasta el pomo de la silla de montar. Sus afilados codos sobresalían como los de un saltamontes,
Llevaba su látigo perpendicularmente en la mano, como un cetro, y mientras su caballo trotaba, el movimiento de sus brazos no era un líquido aleteo de un par de alas. Un pequeño sombrero de lana descansaba sobre la punta de su nariz, pues así podía llamarse su escasa franja de frente, y los faldones de su abrigo negro flameaban hasta casi la cola del caballo. Tal era la apariencia de Chabot y su corcel mientras salían tambaleándose de la puerta de Hans Van Ripper, y era en conjunto una aparición como rara vez se encuentra a la luz del día. Era, como he dicho, un fino día otoñal, el cielo estaba claro y sereno, y la naturaleza lucía ese rico y dorado uniforme que siempre asociamos con la idea de abundancia. Los bosques habían puesto su sombrío marrón y amarillo, mientras que algunos árboles de los tipos más tiernos habían sido mordidos por las heladas en tintes brillantes de naranja, púrpura y escarlata. Filas en estrián de patos salvajes comenzaban a aparecer en lo alto del aire. Se podía oír la corteza de la ardilla desde las arboledas de hayas y nueces, y el silbido pensativo de la codorniz a intervalos desde el vecino campo de rastrojo. Los pajarillos estaban tomando sus banquetes de despedida. En la plenitud de su alegría, revoloteaban, piando y retozando de arbusto en arbusto, y de árbol en árbol, caprichosos por la misma profusión y variedad a su alrededor. Allí estaba el honesto petirrojo, el juego favorito de los deportistas mozuelos, con su fuerte nota quejumbrosa, y los mirlos piando volando en nubes negras, y el pájaro carpintero de alas doradas con su cresta carmesí, su ancho babero negro y espléndido plumaje, y el ampelis, con sus alas de puntas rojas y cola de puntas amarillas y su pequeña montera de plumas, y el arrendajo azul, ese ruidoso presumido, con su alegre abrigo azul claro y ropa interior blanca, chillando y parloteando, asintiendo y moviéndose e inclinándose, y pretendiendo estar en buenos términos con todo cantor de la arboleda. Mientras el Chabot trotaba lentamente en su camino, su ojo, siempre abierto a todo síntoma de abundancia culinaria, recorría con deleite los tesoros del alegre otoño. Por todos lados veía vastas existencias de manzanas, algunas colgando en opresiva opulencia de los árboles, algunas reunidas en cestas y barriles para el mercado, otras amontonadas en ricas pilas para la prensa de sidra. Más allá veía grandes campos de maíz indio, con sus espigas doradas asomando desde sus cubiertas frondosas, y sosteniendo la promesa de tortas y gachas, y las calabazas amarillas tendidas debajo de ellas, volviendo sus bellos redondos vientres al sol, y dando amplias perspectivas de los más lujosos pasteles. Y de pronto pasó los fragantes campos de alforfón respirando el olor de la colmena, y al verlos, suaves anticipaciones se apoderaron de su mente de deliciosas tortitas, bien untadas de mantequilla y adornadas con miel o melaza, por la delicada y regordeta manita de Katrina Van Tassel. Así, alimentando su mente con muchos dulces pensamientos y suposiciones azucaradas, viajaba a lo largo de los lados de una cadena de colinas que miraban hacia algunos de los más hermosos paisajes del poderoso Hudson. El sol gradualmente giraba su amplio disco hacia el oeste. El amplio seno del Tappan Zee yacía inmóvil y vidrioso, excepto que aquí y allá una suave ondulación ondeaba y prolongaba la sombra azul de la montaña distante. Unas pocas nubes ámbar flotaban en el cielo, sin un soplo de aire que las moviera. El horizonte era de un fino tinte dorado, cambiando gradualmente a un verde manzana puro,
y de ahí al azul profundo del cielo central. Un rayo inclinado se demoraba en las crestas boscosas de los precipicios que sobresalían sobre algunas partes del río, dando mayor profundidad al gris oscuro y púrpura de sus lados rocosos. Una balandra holgaba en la distancia, cayendo lentamente con la marea, su vela colgando inútilmente contra el mástil, y mientras el reflejo del cielo brillaba a lo largo del agua quieta, parecía como si la embarcación estuviera suspendida en el aire. Fue hacia el anochecer cuando Íchabod llegó al castillo de Leer Van Tassel, que encontró abarrotado con el orgullo y la flor del país adyacente. Viejos granjeros, una raza delgada y de cara curtida, con abrigos y calzones de paño casero, medias azules, zapatos enormes y magníficas hebillas de peltre. Sus animadas y marchitas mujercitas, en gorros apretados y rizados, vestidos largos de talle corto, enaguas de paño casero, con tijeras y alfileteros, y alegres bolsillos de calico colgando por fuera. Mozas robustas, casi tan anticuadas como sus madres, excepto donde un sombrero de paja, una cinta fina, o quizás un vestido blanco, daban síntomas de innovación ciudadana. Los hijos, con abrigos cortos de faldas cuadradas, con hileras de botones de latón estupendos, y su pelo generalmente recogido en coleta a la moda de la época, especialmente si podían procurarse una piel de anguila para el propósito, siendo estimada en todo el país como un potente alimentador y fortalecedor del cabello. Bron Bones, sin embargo, era el héroe de la escena, habiendo llegado a la reunión sobre su corcel favorito, Daredevil, temerario, una criatura, como él, llena de brío y travesura, y que nadie más que él podía manejar. Era, de hecho, conocido por preferir animales viciosos, dados a todo tipo de trucos que mantenían al jinete en constante riesgo de su cuello, pues consideraba indigno de un muchacho de espíritu un caballo manso y bien domado. De buena gana me detendría a deleitarme en el mundo de encantos que estalló ante la mirada extasiada de mi héroe, cuando entró en el salón de estado de la mansión de Van Tassel, no aquellos del grupo de mozas robustas, con su lujosa exhibición de rojo y blanco, sino los amplios encantos de una genuina mesa de té campestre holandesa, en el tiempo suntuoso del otoño. Tales platos apilados de pasteles de varios y casi indescriptibles tipos, conocidos solo por experimentadas amas de casa holandesas, estaba el resistente Huguenot, el tierno Liqueuc y el crujiente y desmenuzable Gruyère. Pasteles dulces y pasteles cortos, pasteles de jengibre y pasteles de miel, y toda la familia de los pasteles. Y luego había pasteles de manzana, y pasteles de melocotón, y pasteles de calabaza, además de rebanadas de jamón y carne ahumada, y además deliciosos platos de ciruelas, y melocotones, y peras, y membrillos conservados, por no mencionar sábalos a la parrilla y pollos asados, junto con cuencos de leche y nata, todos mezclados de cualquier manera, más o menos como los he enumerado, con la tetera maternal enviando sus nubes de vapor desde el medio. Que el cielo me ayude, me falta aliento y tiempo para discutir este banquete como merece, y estoy demasiado ansioso por continuar con mi historia. Afortunadamente, Ichabod Crane no tenía tanta prisa como su historiador, sino que hizo amplia justicia a cada manjar. Era una criatura amable y agradecida, cuyo corazón se dilataba en proporción a cómo su piel se llenaba de buen humor, y cuyo espíritu se elevaba con la comida,
como el de algunos hombres lo hace con la bebida. No podía evitar, también, rodar sus grandes ojos a su alrededor mientras comía, y reírse con la posibilidad de que un día fuera señor de toda esta escena de casi inimaginable lujo y esplendor. Entonces, pensó, que pronto volvería la espalda a la vieja escuela, le haría un corte de mangas a Hans Van Ripper y a todos los demás patronos tacaños, y patearía a cualquier pedagogo itinerante que se atreviera a llamarle camarada. El viejo Walter Van Tassel se movía entre sus invitados con una cara dilatada de contento y buen humor, redonda y alegre como la luna de la cosecha. Sus atenciones hospitalarias eran breves, pero expresivas, limitándose a un apretón de manos, una palmada en el hombro, una carcajada fuerte y una pressing invitación a arrimar y servirse ellos mismos. Y ahora el sonido de la música desde la sala común o salón convocaba al baile. El músico era un negro viejo de cabeza cana, que había sido la orquesta itinerante del vecindario durante más de medio siglo. Su instrumento estaba tan viejo y maltratado como él mismo. La mayor parte del tiempo raspaba 2 o 3 cuerdas, acompañando cada movimiento del arco con un movimiento de la cabeza, inclinándose casi hasta el suelo y estampando con su pie cada vez que una nueva pareja iba a empezar, y Chabot se enorgullecía de su baile tanto como de sus poderes vocales. No tenía inactivo ni un miembro, ni una fibra, y haber visto su armazón holgadamente colgada en pleno movimiento y traqueteando por la habitación, habrías pensado que el mismo San Vito, ese bendito patrón de la danza, estaba bailando ante ti en persona. Era la admiración de todos los negros que, habiéndose reunido de todas las edades y tamaños de la granja y el vecindario, formaban una pirámide de rostros negros brillantes en cada puerta y ventana, mirando con deleite la escena, rodando sus globos oculares blancos y mostrando hileras rechinantes de marfil de oreja a oreja. ¿Cómo podía el azotador de mocosos ser otra cosa que animado y alegre? La dama de su corazón era su pareja en el baile, y sonriendo graciosamente en respuesta a todos sus amorosos ojitos, mientras Brombones, profundamente herido de amor y celos, se sentía reconcomiendo solo en un rincón. Cuando el baile terminó y Chabot fue atraído hacia un grupo de la gente más sensata, que, con el viejo Tassel, se sentaba fumando en un extremo del pórtico, cotilleando sobre tiempos pasados y alargando largas historias sobre la guerra de esta vecindad. En el tiempo del que hablo, era uno de esos lugares altamente favorecidos que abundan en crónicas y grandes hombres. La línea británica y americana había corrido cerca de ella durante la guerra, había, por tanto, sido escena de merodeo infestada de refugiados, cowboys y todo tipo de caballería fronteriza. Justo el tiempo suficiente había transcurrido para permitir a cada narrador adornar su historia con un poco de ficción conveniente y, en la indistinción de su recuerdo, hacerse a sí mismo el héroe de cada hazaña. Estaba la historia del Fue Martling, un holandés grande de barba azul, que casi había tomado una fragata británica con un viejo cañón de 9 libras de hierro desde un parapeto de barro, solo que su arma estalló en el sexto disparo. Y había un caballero viejo que permanecerá innombrado, siendo un minero demasiado rico para ser mencionado a la ligera, quien, en la batalla de White Plains, siendo un excelente maestro de defensa, paró una bala de mosquete con una espada pequeña, de modo que absolutamente la sintió silbar alrededor de la hoja,
y desviarse en la empuñadura, en prueba de lo cual estaba listo en cualquier momento para mostrar la espada. Con la empuñadura un poco doblada había varios más que habían sido igualmente grandes en el campo, no uno de los cuales no estaba persuadido de que había tenido una mano considerable en llevar la guerra a un final feliz. Pero todas estas no eran nada comparadas con las historias de fantasmas y apariciones que siguieron el vecindario. Es rico en tesoros legendarios de ese tipo. Los cuentos locales y las supersticiones prosperan mejor en estos retiros protegidos y griegas largamente establecidos, pero son pisoteados por la multitud cambiante que forma la población de la mayoría de nuestros lugares campestres. Además, no hay estímulo para los fantasmas en la mayoría de nuestros pueblos, pues apenas han tenido tiempo de terminar su primera siesta y darse la vuelta en sus tumbas antes de que sus amigos sobrevivientes hayan viajado lejos del vecindario, de modo que cuando salen por la noche a caminar sus rondas, no les queda ningún conocido a quien visitar. Esta es quizás la razón por la que tan raramente oímos de fantasmas, excepto en nuestras comunidades holandesas largamente establecidas. La causa inmediata, sin embargo, de la prevalencia de historias sobrenaturales en estas partes era sin duda debida a la vecindad de Sleepy Hollow. Había un contagio en el mismo aire que soplaba de esa región encantada. Exhalaba una atmósfera de sueños y fantasías infectando toda la tierra. Varios de los habitantes de Sleepy Hollow estaban presentes en casa de Van Tassel y, como de costumbre, estaban repartiendo sus leyendas salvajes y maravillosas. Se contaron muchos cuentos lúgubres sobre cortejos fúnebres y lamentos y llantos de duelo oídos y vistos alrededor del gran árbol donde el desventurado mayor André fue capturado y que se alzaba en la vecindad. También se mencionó a la mujer de blanco que frecuentaba la oscura quebrada en Raven Rock y a menudo era oída chillar en las noches invernales antes de una tormenta, habiendo perecido allí en la nieve la mayor parte de las historias. Sin embargo, giraban alrededor del espectro favorito de Sleepy Hollow, el Headless Horseman, que había sido oído varias veces últimamente, patrullando el país, y, se decía, ataba su caballo todas las noches entre las tumbas en el cementerio. La situación apartada de esta iglesia parece siempre haberla hecho un lugar favorito de espíritus atormentados. Se alza sobre una colina, rodeada de árboles de locusta y olmos altos, desde entre los cuales sus decentes paredes encaladas brillan modestamente, como la pureza cristiana irradiando a través de las sombras del retiro. Una suave pendiente desciende desde ella una lámina de agua plateada, bordada por árboles altos, entre los cuales se pueden vislumbrar las colinas azules del Hudson. Al mirar su patio cubierto de hierba, donde los rayos de sol parecen dormir tan quietamente, uno pensaría que al menos allí los muertos podrían descansar en paz. En un lado de la iglesia se extiende un ancho valle boscoso, a lo largo del cual corre un gran arroyo entre rocas rotas y troncos de árboles caídos. Sobre una parte profunda y negra del arroyo, no lejos de la iglesia, fue arrojado antiguamente un puente de madera. El camino que llevaba a él y el puente mismo estaban densamente sombreados por árboles sobresalientes que proyectaban una penumbra sobre él, incluso en pleno día, pero ocasionaban una oscuridad temerosa por la noche. Tal era uno de los lugares favoritos de Headless Horseman, y el lugar donde era encontrado con más frecuencia. Se contaba la historia del viejo Grover, un incrédulo muy herético en fantasmas,
de cómo se encontró con el Orseman volviendo de su incursión en Sleepy Hollow, y se vio obligado a montar detrás de él, cómo galoparon sobre arbusto y brezo, sobre colina y pantano, hasta que llegaron al puente, cuando el Orseman de repente se convirtió en un esqueleto, arrojó al viejo Grover al arroyo y se lanzó lejos sobre las copas de los árboles con un estallido de trueno. Esta historia fue inmediatamente igualada por una aventura 3 veces maravillosa de Brombones, que no hacía caso del anciano galopante como de un jinete arrogante. Afirmó que al volver una noche del pueblo vecino de Sing Sing, había sido alcanzado por este jinete de medianoche que le había ofrecido competir con él por un ponche, y debería haberlo ganado también, porque Daredevil venció al caballo Goblin por completo, pero justo cuando llegaban al puente de la iglesia, el anciano se escapó y se desvaneció en un destello de fuego. Todos estos cuentos, contados en ese tono bajo y soñoliento con el que los hombres hablan en la oscuridad, los rostros de los oyentes solo recibiendo de vez en cuando un destello casual del resplandor de una pipa, se hundieron profundamente en la mente de Ichabod. Se los pagó en especie con grandes extractos de su invaluable autor, Cotton Mather, y añadió muchos eventos maravillosos que habían tenido lugar en su estado natal de Connecticut, y visiones temibles que había visto en sus caminatas nocturnas alrededor de Sleepy Hollow. La jarana ahora gradualmente se deshizo. Los viejos granjeros reunieron a sus familias en sus carros, y se les oyó durante algún tiempo traqueteando a lo largo de los caminos huecos y sobre las colinas distantes. Algunas de las damiselas montaron en ancas detrás de sus amantes favoritos, y su risa alegre, mezclándose con el traqueteo de cascos, eco a lo largo de los bosques silenciosos, sonando más débil y más débil, hasta que gradualmente se desvanecieron, y la tarde escena de ruido y alegría estaba toda silenciosa y desertada. Y Chabot solo se quedó atrás, según la costumbre de los amantes campestres, para tener un tete a tete con la heredera, completamente convencido de que ahora estaba en el camino real al éxito. Lo que pasó en esta entrevista no pretendo decir, pues de hecho no lo sé. Algo, sin embargo, me temo, debe haber salido mal, pues ciertamente salió, después de no muy gran intervalo, con un aire bastante desolado y abatido. Oh, estas mujeres, ¿podría esa chica haber estado jugando con alguno de sus trucos coquetos? ¿Fue su estímulo del pobre pedagogo toda una mera farsa para asegurar su conquista de su rival? Solo el cielo lo sabe, no yo. Baste decir, y Chabot se escabulló con el aire de uno que ha estado saqueando un gallinero, más que el corazón de una bella dama, sin mirar a derecha o izquierda para notar la escena de riqueza rural sobre la que tan a menudo había contemplado con avidez. Fue directo al establo, y con varios golpes y patadas cordiales despertó a su corcel muy descortésmente de los cómodos cuarteles en los que dormía profundamente, soñando con montañas de maíz y avena, y valles enteros de fleo y trébol. Era la hora misma brujesca de la noche cuando Ichabod, con el corazón pesado y abatido, perseguía sus viajes a casa, a lo largo de los lados de las altas colinas que se elevan sobre Tarrytown, y que había atravesado tan alegremente por la tarde. La hora era tan lúgubre como él mismo. Muy por debajo de él el Tappan se extendía su duque indistinto yermo de aguas, con aquí y allá el mástil alto de una balandra, navegando quietamente anclada bajo la tierra en el silencio muerto de la medianoche.
Podía incluso oír el ladrido del perro guardián desde la orilla opuesta del Hudson, pero era tan vago y débil como solo para dar una idea de su distancia y este fiel compañero del hombre de vez en cuando. También, el largo canto de un gallo, accidentalmente despertado, sonaría lejos, muy lejos, desde alguna granja entre las colinas, pero era como un son soñado en su oído. No ocurrían signos de vida cerca de él, pero ocasionalmente el chirrido melancólico de un grillo, o quizás el tifán gutural de una rana toro desde un pantano vecino, como si durmiera incómodamente y se diera la vuelta de repente en su cama. Todas las historias de fantasmas y duendes que había oído por la tarde ahora venían agolpándose a su recuerdo. La noche se volvía más y más oscura. Las estrellas parecían hundirse más profundamente en el cielo, y las nubes que se desplazaban ocasionalmente las ocultaban de su vista. Nunca se había sentido tan solo y lúgubre. Además, se acercaba al mismo lugar donde muchas de las escenas de las historias de fantasmas habían tenido lugar. En el centro del camino se alzaba un enorme árbol de tulipán que se elevaba como un gigante por encima de todos los demás árboles de la vecindad, y formaba una especie de punto de referencia. Sus ramas eran nudosas y fantásticas, lo suficientemente grandes como para formar troncos para árboles ordinarios, retorciéndose casi hasta la tierra y elevándose de nuevo en el aire. Estaba conectado con la historia trágica del desventurado André, que había sido tomado prisionero muy cerca y era universalmente conocido por el nombre de Mayor André Tree, el árbol del mayor André. La gente común lo consideraba con una mezcla de respeto y superstición, en parte por simpatía por la suerte de su homónimo de mala estrella, y en parte por las historias de visiones extrañas y lamentos fúnebres contados concernientes al. Mientras el Chabot se acercaba a este árbol temeroso, comenzó a silbar. Pensó que su silbido era respondido. Era solo una ráfaga barriendo bruscamente tras las ramas secas. Al acercarse un poco más, pensó que vio algo blanco colgando en medio del árbol. Se detuvo y cesó de silbar, pero al mirar más estrechamente, percibió que era un lugar donde el árbol había sido dañado por un rayo y la madera blanca quedaba al descubierto. De repente oyó un gemido, sus dientes castañetearon y sus rodillas golpearon el gas y la silla. Era solo el roce de una enorme rama contra otra. Mientras se mecían por la brisa, pasó el árbol con seguridad, pero nuevos peligros yacían ante él. A unos 200 metros del árbol, un pequeño arroyo cruzaba el camino y corría hacia una hondonada pantanosa y espesamente boscosa, conocida por el nombre de Wiley Swamp, pantano de Wiley. Unos pocos troncos toscos, puestos uno al lado del otro, servían de puente sobre este arroyo. En ese lado del camino donde el arroyo entraba en el bosque, un grupo de robles y castaños, enmarañados espesamente con vides silvestres, proyectaba una penumbra cavernosa sobre él. Pasar este puente era la prueba más severa. Era en este mismo lugar que el desventurado Andrés fue capturado, y bajo la cobertura de esos castaños y vides estaban ocultos los robustos campesinos que los sorprendieron. Desde entonces, este ha sido considerado un arroyo encantado, y temerosos son los sentimientos del colegial que tiene que pasarlo solo después del anochecer. Mientras se acercaba al arroyo, su corazón comenzó a palpitar. Reunió, sin embargo, toda su resolución, dio a su caballo media docena de patadas en las costillas
e intentó cruzar bruscamente el puente. Pero en lugar de echarse a forgar, el perverso animal viejo hizo un movimiento lateral y corrió de costado a la valla y Chabot, cuyos temores aumentaban con la demora, tiró de las riendas del otro lado y pateó lujuriosamente con el pie contrario. Todo fue en vano. Su corcel se movió, es cierto, pero solo para Plunk hacia el lado opuesto del camino en una espesura de zarzas y arbustos. Dalizo, el maestro de la escuela, ahora prodigó tanto látigo como talón sobre las costillas famélicas del viejo Gunpowder, que se lanzó a forgar, resoplando y bufando, pero se detuvo justo junto al puente, con una brusquedad que casi envió a su jinete de cabeza por encima suyo. Justo en este momento, un chapoteo fangoso al lado del puente captó el oído sensible de Chabot en la sombra oscura de la arboleda. En el margen del arroyo, vio algo enorme, deforme y elevándose. No se movía, pero parecía agazapado en la penumbra, como algún monstruo gigantesco listo para saltar sobre el viajero. El pelo del pedagogo aterrorizado se erizó sobre su cabeza de terror. ¿Qué se podía hacer? Volverse y huir era ahora demasiado tarde, y además, ¿qué posibilidad había de escapar de un fantasma o duende? Si tal era, que podía cabalgar sobre las alas del viento, reuniendo, por tanto, una muestra de coraje. Demandó con acentos balbuceantes, comillas: ¿quién eres tú? No recibió respuesta. Repitió su demanda en una voz aún más agitada. Aún no había respuesta. Una vez más aporreó los lados del inflexible Gunpowder y, cerrando los ojos, prorrumpió con fervor involuntario en una tonada de salmo. Justo entonces el shadowy objeto de alarma se puso en movimiento, y con un scramble y un boom se plantó de una vez en medio del camino. Aunque la noche era oscura y lúgubre, sin embargo, la forma de lo desconocido podía ahora acertarse en cierto grado. Parecía ser un jinete de grandes dimensiones, y montado sobre un caballo negro de poderosa estructura. No hizo oferta de molestia o sociabilidad, sino que se mantuvo aparte en un lado del camino, trotando en el lado ciego del viejo Gunpowder, que ahora había superado su susto y caprichosidad. Y Chabot, que no tenía gusto por este extraño compañero de medianoche, y se acordó de la aventura de Brombones con el lesiano galopante, ahora apresuró su corcel con la esperanza de dejarlo atrás. El extraño, sin embargo, apresuró su caballo a un paso igual, y Chabot paró y cayó en un paso, pensando en quedarse atrás. El otro hizo lo mismo. Su corazón comenzó a hundirse dentro de él. Se esforzó por reanudar su tonada de salmo, pero su lengua reseca se pegó al paladar de su boca, y no podía articular una estrofa. Había algo en el silencio osco y obstinado de este compañero pertinaz que era misterioso y aterrador. Pronto se explicó temerosamente. Al montar un terreno elevado, que puso la figura de su compañero de viaje en relieve contra el cielo, gigantesca en la altura y envuelta en una capa. Y Chabot quedó horrorizado al percibir que no tenía cabeza, pero su horror aumentó aún más al observar que la cabeza, que debería haber descansado sobre sus hombros, era llevada delante de él sobre el pomo de su silla. Su terror se elevó hasta la desesperación. Descargó un aguacero de patadas y golpes sobre Gunpowder, esperando con un movimiento repentino dar esquinazo a su compañero, pero el espectro saltó completamente con él. Lejos, entonces, se lanzaron a través de espeso y delgado, piedras volando y chispas destellando a cada salto. Las endebles garmentas de Chabot flameaban en el aire,
mientras estiraba su largo y delgado cuerpo sobre la cabeza de su caballo. En el ansia de su huida ahora habían llegado al camino que se desvía hacia Sleepy Hollow, pero Gunpowder, que parecía poseído por un demonio, en lugar de seguirlo, giró en sentido contrario y se lanzó cuesta abajo hacia la izquierda. Este camino conduce a través de una hondonada arenosa sombreada por árboles durante aproximadamente un cuarto de milla, donde cruza el puente famoso en la historia de duendes, y justo más allá se hincha la verde colina sobre la que se alza la iglesia encalada. Hasta ahora, el pánico del corcel le había dado a su jinete inexperto una ventaja aparente en la persecución, pero justo cuando había llegado a la mitad de la hondonada, las cinchas de la silla cedieron y sintió que se deslizaba debajo de él. La agarró por el pomo y se esforzó por sostenerla firme, pero en vano, y tuvo justo tiempo de salvarse abrazando al viejo Gunpowder alrededor del cuello, cuando la silla cayó a la tierra y la oyó ser pisoteada bajo los pies de su perseguidor. Por un momento, el terror de la ira de Hans Van Ripper pasó por su mente, pues era su silla de domingo, pero este no era momento para temores mezquinos. El duende estaba close tras sus talones y, jinete inexperto que era, tenía mucho que hacer para mantener su asiento, a veces resbalando de un lado, a veces del otro, y a veces sacudido sobre la alta cresta del lomo de su caballo, con una violencia que temía veramente que lo partiese en dos. Una apertura en los árboles ahora lo alegró con la esperanza de que el puente de la iglesia estaba cerca. El reflejo vacilante de una estrella de plata en el seno del arroyo le dijo que no se equivocaba. Vio las paredes de la iglesia brillando débilmente bajo los árboles más allá. Recordó el lugar donde el competidor fantasmal de Brombones había desaparecido. Si puedo llegar a ese puente, pensó Ichabod, estoy a salvo. Justo entonces oyó al caballo negro jadeando y resoplando close detrás de él. Incluso imaginó que sentía su aliento caliente. Otra patada convulsiva en las costillas, y el viejo Gunpowder saltó sobre el puente, tronó sobre las tablas resonantes, ganó el lado opuesto. Y ahora Ichabod echó una mirada para ver si su perseguidor debería desvanecerse, de acuerdo con la regla, en un destello de fuego y azufre. Justo entonces vio al duende levantándose en sus estribos, y en el acto mismo de arrojar su cabeza contra él, Ichabod intentó esquivar el horrible misil, pero demasiado tarde encontró su cráneo con un tremendo crash. Fue derribado de cabeza en el polvo, y Gunpowder, el caballo negro, y el jinete duende pasaron como un torbellino. A la mañana siguiente, el caballo viejo fue encontrado sin su silla y con la brida bajo sus pies, pastando sobriamente la hierba en la puerta de su amo. Ichabod no se presentó al desayuno. Llegó la hora de la cena, pero no Ichabod. Los chicos se reunieron en la escuela y deambularon ociosamente por las orillas del arroyo, pero ningún maestro de escuela. Hans Van Ripper ahora comenzó a sentir cierta inquietud sobre el destino del pobre Ichabod, y su silla se inició una investigación. Y después de una diligente investigación dieron con sus rastros en una parte del camino que lleva a la iglesia. Se encontró la silla pisoteada en la tierra, las huellas de cascos de caballo profundamente marcadas en el camino, y evidentemente a velocidad furiosa, fueron trazadas hasta el puente, más allá del cual, en la orilla de una parte ancha del arroyo, donde el agua corría profunda y negra, se encontró el sombrero del desventurado Ichabod, y justo al lado una calabaza destrozada. El arroyo fue buscado,
pero el cuerpo del maestro de escuela no pudo ser descubierto. Hans Van Ripper, como ejecutor de su estado, examinó el artillo que contenía todos sus efectos mundanos. Consistían en 2 camisas y media, 2 cuellos postizos, un par o 2 de medias de estambre, un viejo par de pantalones de pana, una navaja oxidada, un libro de tonadas de salmos lleno de orejas de perro y una flauta émbolo rota. En cuanto a los libros y muebles de la escuela, pertenecían a la comunidad, exceptuando la historia de la brujería de Cotton Mather, un almanaque de Nueva Inglaterra y un libro de sueños y adivinación, en el último de los cuales había una hoja de papel de folio muy garabateada y emborronada en varios intentos infructuosos de hacer una copia de versos en honor de la heredera de Van Tassel. Estos libros mágicos y el garabato poético fueron inmediatamente consignados a las llamas por Hans Van Ripper, quien, desde ese momento en adelante, determinó no enviar más a sus hijos a la escuela, observando que nunca supo que saliera nada bueno de esa misma lectura y escritura. Cualquier dinero que poseyera el maestro de escuela ya había recibido su pago trimestral solo un día o 2 antes. Debía tenerlo consigo en el momento de su desaparición. El misterioso evento causó mucha especulación en la iglesia. El siguiente domingo, grupos de miradores y cotillas se reunieron en el cementerio, en el puente y en el lugar donde se habían encontrado el sombrero y la calabaza. Las historias de Brouwer, de Bones y un montón entero de otras fueron recordadas, y cuando las habían considerado diligentemente todas, y las habían comparado con los síntomas del presente caso, movían la cabeza y llegaban a la conclusión de que Ichabod había sido llevado por el océano galopante. Como era soltero y no debía nada a nadie, nadie se preocupó más por él. La escuela fue trasladada a un barrio diferente de la Hondonada y otro pedagogo reinó en su lugar. Es cierto, un viejo granjero que había estado en Nueva York de visita varios años después y de quien se recibió este relato de la aventura fantasmal, trajo a casa la inteligencia de que Ichabod Crane todavía estaba vivo, que había dejado la vecindad en parte por miedo al duende y a Hans Van Ripper, y en parte por mortificación al haber sido despedido repentinamente por la heredera, que había cambiado su cuartel a una parte distante del país, había mantenido la escuela y estudiado derecho al mismo tiempo, había sido admitido en el colegio de abogados, se había vuelto político, hecho campaña, escrito para los periódicos, y finalmente había sido hecho juez de un tribunal de causas menores. Bron Bones, también, quien, poco después de la desaparición de su rival, condujo a la floreciente Katrina en triunfo al altar, fue observado que parecía extremadamente sabedor en ver la historia de Ichabod era relatada, y siempre prorrumpía en una carcajada de arte en la mención de la calabaza, lo que llevó a algunos a sospechar que sabía más del asunto de lo que quería contar. Las viejas mujeres del campo, sin embargo, que son las mejores juezas de estas materias, mantienen hasta el día de hoy que Ichabod fue llevado por medios sobrenaturales, y es una historia favorita a menudo contada alrededor del fuego en las veladas invernales. El puente se volvió más que nunca un objeto de temor supersticioso, y esa puede ser la razón por la que el camino ha sido alterado en los últimos años, de modo que se acerca a la iglesia por el borde del estanque del molino. La escuela, al quedar desertada, pronto cayó en decadencia, y fue reportado que estaba frecuentada por el fantasma del desventurado pedagogo, y el muchacho del arado,
holgazaneando a casa en una tranquila tarde de verano, a menudo ha imaginado su voz a distancia, cantando una melancólica tonada de salmo entre las tranquilas soledades de Sleepy Hollow. Postscripto encontrado en la escritura a mano del señor Knickerbocker. El cuento precedente se da casi en las palabras precisas en que lo oí relatar en una reunión de la corporación en la antigua ciudad de Manatoes, en la que estuvieron presentes muchos de sus más sabios e ilustres burgueses. El narrador era un viejo caballero agradable, andrajoso y gentlemanly, con ropas de pimienta y sal, con un rostro tristemente humorístico, y uno a quien Strongly sospeché de ser pobre hacía tales esfuerzos por ser entretenido y cuando su historia fue concluida, hubo muchas risas y aprobación, particularmente de 2 o 3 concejales, que habían estado dormidos la mayor parte del tiempo. Había, sin embargo, un viejo caballero alto y seco, con cejas saledizas, que mantuvo un rostro grave y más bien severo Trotwood, de vez en cuando cruzando sus brazos, inclinando su cabeza, y mirando hacia el suelo, como si estuviera dando vueltas a una duda en su mente. Era uno de esos hombres cautelosos que nunca se ríen sino sobre buenos fundamentos cuando tienen la razón y la ley de su lado. El narrador, que estaba justo llevando una copa de vino a sus labios, como refresco después de sus trabajos, se detuvo por un momento. Miró a su interrogador con un aire de infinita deferencia y, bajando la copa lentamente a la mesa, observó que la historia estaba destinada lógicamente a probar que no hay situación en la vida que no tenga sus ventajas y placeres siempre que tomemos una broma como la encontramos. Cuando la alegría del resto de la compañía se había calmado y se restauró el silencio, apoyó un brazo en el brazo de su silla y poniendo el otro en jarras, demandó con un ligero pero extraordinario movimiento de la cabeza y contracción del entrecejo, cuál era la moraleja de la historia y a qué probaba que, por tanto, el que corre carreras con tropas de duendes es probable que tenga una cabalgata áspera. Ergo, que a un maestro de escuela rural se le niegue la mano de una heredera holandesa es un paso seguro hacia un alto cargo en el Estado. El cauteloso viejo caballero frunció el ceño 10 veces más después de esta explicación, estando muy perplejo por la raciocinación del silogismo, mientras, me pareció, el de pimienta y sal lo miró con algo de una mirada triunfante. Al final observó que todo esto estaba muy bien, pero aún pensaba que la historia era un poco extravagante. Había 1 o 2 puntos sobre los que tenía sus dudas. Señor, respondió el narrador, en cuanto a eso, yo mismo no me creo la mitad de que al fin atención. Este audiolibro animado es una producción intelectual registrada y una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos y a todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única.